Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como pastor de Casa de Pan, es mi deseo que hayan pasado una muy linda Nochebuena el día de ayer, que hayan podido disfrutar en familia, que hayan podido compartir con amigos quizá, que hayan podido reunirse en casa, divertirse, disfrutar, reír, comer, recordar el nacimiento de Jesús, porque en realidad la Navidad trata de eso, trata del cumpleaños de Jesús, es el cumpleaños de Cristo. Qué triste es que a veces digamos, ¿verdad?, que vamos a celebrar la Navidad y el cumpleañero es al menos que agasajamos, al menos en el cual pensamos. Llegamos como que nos inviten eh, a una fiesta de cumpleaños, comamos, riamos, compartamos y ni siquiera nos dirijamos eh, a la persona que está cumpliendo años y ni siquiera un feliz cumpleaños, ¿verdad? Espero que usted haya podido pasar un tiempo bien bonito en familia, como digo, y que haya podido disfrutar de la Navidad. Hoy por cierto, vamos a hablar un poquito también sobre eso. Vamos a hablar de cómo Dios en su sabiduría, en su perfecta sabiduría, nos dio la Navidad. Cómo en su perfecta sabiduría Dios nos dio la Navidad. Le saludo a todos los hermanos y hermanas que están uniéndose a Casa de Pan, a nuestro estudio bíblico, que esta noche va a ser no tanto estudio bíblico, va a ser más como una reflexión para ir cerrando la Navidad. Vamos a pasos rapidísimos, ¿cierto? Estamos a unos cuantos días de, si el Señor retarda su venida, si nos deja llegar allá, de empezar un año nuevo, en 2025. Qué tremendo. Pongámonos a pensar, es increíble lo rápido que va este tiempo, ¿cierto? Por eso, de hecho, esta semana, no sé si fue ayer o antier que estaba escuchando ahí un mensaje y alguien citó una ilustración donde sale una famosa frase: una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. Y si nos ponemos a pensar, así es nuestra vida pronto pasa, pronto pasa. Ya, ¿qué hace que estábamos empezando el 2024 y ya está casi terminando? Estamos a unos días, hoy es 25. Ya prácticamente 6 días se acabó el año y empezamos un nuevo año, 2025, que espero esté lleno de bendición para ustedes, que espero esté lleno de mucho gozo, de mucho mm, expectativa de lo que Dios pueda hacer en su vida, en su familia, en la iglesia en general. Bueno, vamos a referirnos al tema de hoy. En su perfecta sabiduría, Dios nos dio la Navidad. Para nosotros, en los tiempos en que vivimos, que son tiempos impredecibles, que son tiempos inestables, que son tiempos muy cambiantes, trae paz, mucha paz y consuelo el saber que nuestro buen Dios, cada momento, cada instante, todos los días, es quien guía nuestra vida. ¿No es cierto que eso nos trae tranquilidad? ¿No es cierto que eso nos trae paz? El saber de que Dios está en control. Dios está en control de nosotros. Dios está en control mío. Dios está en control suyo. No hay nada que nos pase que sea mm, por casualidad, que no hay nada que suceda a nosotros que sea algo así como, uy, Dios no se dio cuenta, uy, a Dios se le escapó. No, Dios está en control. Dios está en control de usted y de mí. Claro que me refiero, cuando me refiero a esta satisfacción, a este gozo, a esta paz de saber de que Dios está en control, me refiero a las personas que han nacido de nuevo, me refiero a las personas que se han confesado, declarado pecadores delante de Él y han o hemos entregado nuestra vida completamente al Señor. Dios es sabio. Dios es sabio. Eso implica que Él escoge lo mejor para nosotros, sus hijos y sus hijas. ¿Ok? En su sabiduría, todo lo que Él le da a usted, todo lo que Él me da a mí, es bueno,
es bueno. Lo precioso de esto es que no solamente Él elige lo mejor, sino que también Él escoge la mejor manera, lo mejor y la mejor manera, lo mejor y la mejor forma para que nosotros recibamos sus bendiciones, que son lo mejor para nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dios es bueno y Dios nos da su bendición. Al ser nuestro Dios un Dios sabio, siempre producirá los mejores resultados. Ahora, si queremos entonces disfrutar de esos buenos resultados, necesitamos estar caminando con Dios. Necesitamos estar en el camino con Dios. Eso conlleva seguir lo que Él nos establece en la Biblia. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Un texto muy conocido. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo que dice que es a los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien. Hay gente y a veces nosotros los cristianos pecamos de muy incautos, de muy ingenuos, tratando de a veces ayudar a una persona o aplacar a una persona y dándole este versículo o algunos principios de este versículo cuando no son reales para ellos. No se preocupe, le decimos, no se preocupe porque todo ayuda bien, todo le va a ayudar a bien. No, si esa persona es cristiana, si esa persona es un hijo de Dios, todo le va a ayudar a bien, ¿verdad? O sea, conforme al propósito de Dios, esa persona es llamada para ser hijo de Dios. No es que a todo mundo las cosas les va a ir para bien. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de alentar o decir a algunas personas cosas que la Biblia no está diciendo. Okay. En cuanto a ese versículo, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, eso es sabiduría pura. Ahora, para ilustrar esto, acerca de la sabiduría de Dios, quiero usar un ejemplo. Quiero hablarle de la sabiduría de Dios en darnos la Navidad. En darnos la Navidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es lo que nosotros podemos encontrar. Vemos a Dios tejiendo su plan a través de las decisiones para lograr sus objetivos, los cuales son para su gloria y también para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 11, por favor. Abra la epístola o la carta, es lo mismo, carta o epístola es lo mismo. A los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Dice, oh profundidad de las riquezas. Aquí Pablo está hablando así como muy filosóficamente, ¿verdad? Muy profundamente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los juicios de Dios son inescrutables. Dios es sabio. Ahora, el plan redentor de Dios está lleno de su sabiduría, está plasmada de su sabiduría. Veamos algunas pinceladas de esa gran sabiduría del Señor cuando nos da la Navidad o al darnos la Navidad. Desde la eternidad pasada, Dios planificó la manera en la que la humanidad, separada de Él, por cierto, por el pecado, podía ser salva. Para poder valorar la sabiduría profunda de Dios, solamente tenemos que reflexionar en los sucesos alrededor de la historia de la Navidad. Y por Navidad me refiero no a la fiesta, no al baile, ¿verdad? No al bullicio. Por Navidad me refiero a la verdadera esencia de la Navidad que tiene que ver en que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra. Entonces veamos que Dios fue muy sabio al darnos la Navidad, ya que, número uno, el tiempo del nacimiento de Jesús fue el tiempo exacto. El tiempo del nacimiento de Jesús fue el tiempo exacto. No fue que nació acá ni nació allá, de repente no. Vea, en la eternidad pasada, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hicieron un plan para llevar a cabo la creación del universo y de todas las cosas que existen, sean visibles e invisibles. Al avanzar el tiempo, ¿verdad? Al avanzar el tiempo, pueblos,
civilizaciones, imperios se fueron formando. Imperios como los sumerios, los fenicios, los egipcios, con su conocimiento sobre áreas específicas para el desarrollo humano, pero sin embargo, siendo politeístas, adoradores de dioses falsos, ¿sí? Pero sea como fuere, estos grandes imperios, estas grandes civilizaciones, no fue en ese tiempo en que Dios envió a su hijo. No fue. No fue en el tiempo de los egipcios, no fue en el tiempo de los fenicios, no fue en el tiempo de los sumerios, no fue en ese tiempo en que el Hijo de Dios nació. Acompáñeme para que vea cuál fue el tiempo correcto cuando Jesús vino a la tierra. Vamos a Gálatas, ¿sí? Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, por favor. Vea lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había establecido, tiempo en que Dios había marcado, tiempo en el que Dios había dicho, acá, este día, mes, año, ¿ok? Van a ser mi hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vea el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que durante el imperio egipcio, con todo su conocimiento y desarrollo, no fue tiempo para que Jesús naciera. Luego llega el tiempo de los asirios, pero no fue el tiempo correcto. Después de los asirios son conquistados por los babilonios y tampoco fue el tiempo correcto. Después de eso llegan los persas, quienes dominan a los babilonios, y después de los persas vienen los griegos, y esta fue una gran civilización, la civilización griega. La civilización griega dio a la humanidad, en su extensión por Alejandro el Grande, pusieron lo que se llamaba la lingua franca, ¿verdad? Alejandro lo que quería era que todo lugar que fuera conquistado por el imperio griego hablara un mismo idioma. O sea, no es un asunto de que yo voy y conquisto por allá y ahí que sigan hablando su mismo idioma. No, no, no. Vamos a enseñarle, ¿verdad? El griego, que era el idioma que Alejandro quería que todos los lugares, desde la villa más pequeña hasta la ciudad más cosmopolita, todos hablaran griego. En todo el imperio de Alejandro, él quería que se hablara el griego. Entonces, aquí vemos a un gran imperio estableciendo una lengua para todo el imperio. No solamente eso, Grecia nos da las Olimpiadas también. Grecia nos da los grandes filósofos, los grandes pensadores, nos da los primeros grandes centros académicos manejados por esos grandes filósofos. Entonces, sin embargo, a pesar de toda esta cultura, tampoco en este momento de la historia fue el tiempo preciso para que Jesús naciera. No nació durante el imperio griego. Ok, cuando llegan los romanos que conquistan a los griegos, ellos usan la base de los griegos para establecer su gran imperio. Los romanos, grandes ingenieros que construyeron calles que conectan el imperio, construyen y desarrollan estos ingenieros acueductos para traer el agua hasta los pozos para que estén más cerca de sus casas y no tengan que ir hasta tan largo aquel río para poder traerlo. Grandes estrategas militares que pusieron orden en los caminos que a veces estaban llenos de ladrones, llenos de asaltantes, y entonces establecen la policía, digámoslo así, para que cuidara a los transeúntes que iban de un lugar, de una ciudad a otra, los mercaderes de una ciudad a otra. Además de eso, construyen grandes barcos, barcos más seguros, barcos más resistentes, barcos más veloces para viajar por los mares. Ahora, vea qué interesante. Jesús no nace durante el imperio griego. Empiezan los romanos a desarrollar su gran imperio y hace todas estas cosas, y en su plan perfecto y en su sabiduría perfecta, todas estas cosas, todos estos adelantos, todas estas bendiciones son empleadas ¿por quién?
por el apóstol San Pablo. Dios alista todo porque ahí se iba a levantar un hombre para que fuera a predicar el evangelio en griego, en su mayoría, a todas las personas que podían entenderlo, a todos los habitantes de los diferentes sectores, ¿verdad? Para que pudiera llegar el evangelio a todos aquellos que conocían un idioma, el griego, ¿verdad? Idioma que hablaban todos los habitantes de todas las partes. Además de eso, utiliza las carreteras que los mismos romanos habían preparado, que habían alistado. Sí, qué tremendo, qué tremendo. Y por medio de esas carreteras, el evangelio llega a Asia y llega a Europa. Dios es sabio. Ahora, dígame si eso no es sabiduría de Dios. Ahora, fue en el tiempo en que estaban los romanos, el imperio romano, el imperio que regía, en el que nace nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leímos ahí en Gálatas 4, dice, cuando en el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios consideró que era el tiempo correcto para que se cumpliera su propósito, fue cuando el Señor Jesucristo nació. Todo lo que acompaña el nacimiento de Jesús. Hay varios eventos que acompañan el nacimiento de Jesús. Uno de ellos, una estrella. Una estrella que aparece en el oriente, que guía a unos magos. Por favor, aquí quiero hacer digamos como unas aclaraciones importantes. No son reyes magos. ¿Ok? No son reyes magos. Eso es lo que la gente dice. Ay, los reyes magos. No, no, la Biblia no dice que eran magos. Y cuando se refiere, que dice no eran reyes. ¿Ok? Sí dice que eran magos. Pero esa palabra magos se traduce como astrónomos, ¿no? Astrólogos, no aquellos que dicen Sagitario, ¿verdad? No, puro Walter Mercado. No es eso. Sino son astrónomos, estudiantes de las estrellas, podríamos decir científicos, ¿ok? Aparece una estrella que hace que estas personas que vivían muy probablemente en el sector de Babilonia estuvieran caminando por años, no fueron días, fueron años caminando. Se cree, dicen algunos estudiosos, que entre 2 y 3 años estuvieron caminando desde Babilonia siguiendo esa estrella que llegó a posarse en Belén. ¿Ok? Y por cierto, estos magos no eran 3. Y la Biblia no menciona su nombre, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es lo que la tradición les ha dicho. No eran tres. ¿Por qué dicen que eran 3? Porque la gente lo asocia a los 3 regalos que se les dio. Y esos 3 regalos no son el sol, la luna y el mar, ¿verdad? Como dice aquella canción, sino eran el oro, el incienso y la mirra. Oro, incienso y mirra. Entonces dicen, oro, así seguramente Melchor y incienso, y Gaspar y Baltasar llevaba la mirra. No, así no funciona. Vea que no funciona así. Que no eran 3. Porque vea, dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando llega esa caravana, imagínense 3 gatos montados ahí en un camellillo cada uno, llevando uno, y como los ponen a veces en las ilustraciones, uno llevando un cofrecito ahí de oro, otro un cofrecito de mirra y otro un cofrecito de incienso con unas botellitas. Entonces esos 3 entran a Jerusalén y esos 3 causan gran conmoción. No, jamás. ¿Cómo va a causar 3 gatos conmoción cuando en esa ciudad entraban pescadores, entraban panaderos, entraban comerciantes, entraban gente llevando telas, gente llevando perfumes de diferentes lugares con grandes caravanas? Tuvo que haber sido una gran caravana lo que entró en ese momento, que la gente dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que llegó la noticia hasta el rey para decir, hey, ¿qué está pasando? Viera el rey que están entrando ahí unos tipos que dice que vienen a adorar al rey de Israel. Y ustedes recuerdan el resto de la historia. Entonces, no eran reyes magos, eran astrónomos, científicos, no eran 3, ¿verdad? Que, como digo, probablemente vinieron desde Babilonia. Eso es un evento de los varios que ocurrieron alrededor del nacimiento de Jesús. Pero no solamente eso. Usted recuerda que hubo un empadronamiento movido por Dios para que
José y María fueran a otro lugar para empadronarse. ¿Ok? No, que cuando ellos llegaran a la ciudad, que cuando ellos llegaran al pueblecito, no hubiera campo en el hotel, en el mesón. Ahí estaban, hay campo, no, no hay campo, no hay campo, no hay campo. Todos esos eventos son controlados por Dios, por un Dios sabio, que tiene un propósito para llevar. No hay casualidades, fueron un plan delineado a la perfección por nuestro Dios. Ahora escúchenme por favor. En este 25 de diciembre del 2024, con la misma precisión, con la misma meticulosidad, con la misma claridad que Dios tenía para que Jesús naciera en este preciso tiempo, Dios está interesado en su tiempo también. Dios está interesado en el tiempo de su vida y en la mía. A Él le interesan los planes que Él desde antes de la fundación del mundo estableció para usted. A Él le interesan las buenas obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas y que esas obras puedan ser ejecutadas de la mejor manera en su vida. A Dios le interesa. Hay gente que piensa que a Dios no le interesa. Yo no le intereso a Dios, Dios no se preocupa por mí. Claro que sí, Dios le interesa. Usted le interesa, sus planes le interesan, sus propósitos le interesan, su profesión le interesa. Lo que usted hace por Dios, a Dios le interesa. A Él le interesa la consecución de esas metas. ¿Sabe cuánto tiempo? El Señor sabe cuánto tiempo de vida nos queda. ¿Sabe si serán horas? ¿Sabe si serán días, semanas, meses, años? Él lo sabe. Y por eso Él trabaja sabiamente en su vida y en la vida mía todos los días para que ese plan se lleve a cabo. Él es quien ha puesto en el corazón nuestro esas metas, esos sueños, esos objetivos. Y Él es el quien sabe cómo puede ser alcanzadas. Por eso, entienda, mi hermano, mi hermana, por favor, entienda, esto no es mágico. Debemos caminar con Él. O sea, usted no logra las metas ahí solamente porque se los propone y porque hace un, ¿verdad? Ahí, sí, voy a concentrarme para lograr las metas. No importa cuánto se vea en el espejo y diga, soy un campeón y la voy a lograr. No, no, usted necesita estar sincronizado con Dios. Usted necesita estar caminando con Él para que se lleven a cabo de la manera en que Él quiere esas metas, para que sean alcanzadas exactamente como Él planeó que sean alcanzadas. Pero si usted no camina con Dios, eso no va a ser alcanzado. No digo que no tenga éxito, usted puede llegar a tener el éxito del mundo. No digo que usted no tenga plata, puede llegar a tener la plata del mundo acá. Pero que logre el propósito por el cual Dios le dejó hasta en la tierra. No, porque eso se logra solamente caminando con Dios. Juan 15 es claro, separados de mí nada podéis hacer. No, no es que, ay, nada, entonces no puedo sacar una carrera en la universidad. Claro que sí lo puede hacer. Claro que puede hacerlo. Pero que esté dentro del plan de Dios y del propósito de Dios y del gozo de Dios y la consecución y la meta, el objetivo de Dios, no. Porque usted está haciéndolo en la carne según sus propios planes. Ahora le pregunto, ¿está caminando con Él? ¿Está caminando con Él? Ahora, para algunos quizá eso suena repetitivo. Pero al ser pastor por tanto tiempo, veo a tanta gente engañándose a sí misma, creyendo que caminan con Dios. Sin embargo, dicen caminar con Dios, pero no lo obedecen en lo más básico, como el bautismo. No lo obedecen en lo más básico, como el congregarse regularmente. No lo obedecen en lo más básico como el crecer espiritualmente o el compartir su fe o el servir a Dios o el poner sus dones y talentos a los pies del Señor para ser usados. Dicen caminar con Dios, pero los hechos son otras cosas. Hay muchos que se engañan creyendo que caminan con Dios, creyendo que llevan a cabo los planes de Dios para su vida, pero guardan resentimiento hacia familiares, hacia amigos, hacia hermanos en la fe. Quiero motivarlo para que analice su vida, para que, como dijo el profeta Ageo, medite sus caminos. Y si de manera honesta delante del Señor, quien le ama y quiere lo mejor para usted,
cristiano, hermana, está caminando con el Señor y logrando los propósitos que Él tiene para usted, le motivo a seguir así. Le bendigo en el nombre del Señor Jesús. Pero si no, cambie. Cambie de rumbo. ¿Qué espera? Hay gente que sabe lo que tiene que hacer. Hay gente que sabe que tiene que llegar, meterse en su cuarto, arrodillarse y decir, Señor, perdóname. Perdóname por mi irresponsabilidad, perdóname por mi debilidad, perdóname y dame las fuerzas porque he sido inconstante y empezar a ser constante. Pero a veces queremos, no sé, una palabra mágica, un toque mágico, una varita mágica que nos toque y ahora sí. No, no, es una decisión de corazón. Es inclinar su corazón a Dios y hacer lo correcto. Cambie de rumbo, alíñese con Dios. Póngase a cuentas con el Señor. Haga lo que sabe que es lo correcto. Hay cuánta gente está espere y espere y ya pasó y el diablo es astuto porque se nos va un día, se nos va una semana, se nos va un mes y es tiempo que nunca volveremos a recuperar. Si usted perdió de los 365 días, más 350 y pico de días que llevamos, si usted ha perdido 150 de esos días, los perdió. Lo perdimos. Somos más viejos, nos guste o no, hagamos todos los milagros que tengamos que hacer por medio de tintes, cremas, ejercicios, lo que sea, pero somos más viejos. El calendario nos lo dice, nos lo recuerda cada vez que cumplimos años. Y no vamos a recuperar ese tiempo. Lo perdimos. Lo perdimos. Por eso entonces no pierda más tiempo, haga lo que tiene que hacer ya, ¿sabe? Si tiene que hacer lo correcto, haga lo que tiene que hacer correcto. Tiene que bautizarse, bautícese, ¿qué está esperando? Si tiene usted que ponerse de verdad las pilas y decir, hey, no, mire, no es pasar y acosarse y, ay, sí, es que yo no soy constante, es que yo voy a la iglesia porque me obligan, es que si usted sabe ya que tiene una mala actitud, pídale a Dios ayuda, confiéselo y póngase las pilas. Arranque, muévase. Ahora bien, volvamos. La vida del Señor Jesús no comenzó en ese momento, comenzó desde la eternidad, no comenzó con María, ¿verdad? Allá en Belén, sino no comenzó, viene. No comenzó, viene desde la eternidad pasada. Él siempre existió, existe y existirá. Pero fue en el momento de su encarnación que su deidad se reviste de la naturaleza humana. Domingo estuvimos conversando mucho sobre eso, ¿verdad? Algunos esperaban la venida del Mesías, pero muchos otros no. Y mucho menos esperaban que viniera como un bebé humano débil e indefenso. ¿Cómo esperaban que la mayoría de los judíos que viniera el rey Jesús? Estaban esperando que vinieran como un caudillo, como un libertador, como un líder militar que los librara de la opresión del yugo romano. Por eso fue que no lo aceptaron y por eso es que todavía los judíos están esperando que llegue ese Mesías. Así que entonces podemos ver la perfecta sabiduría de Dios en que el tiempo del nacimiento de Jesús fue el tiempo exacto. Pero número dos, en el anuncio preciso del nacimiento del Salvador. En el anuncio preciso del nacimiento del Salvador. Vea lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 2, versículos 10 al 18. Lucas el capítulo 2, versículos 10 al 18. Lo leo, es un texto larguito y dice así. Pero el ángel le dijo, no temáis porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Ojo lo que la Biblia dice. Aquí hago un paréntesis. Igual como aclaré un poquito arriba esto de los magos, que no son reyes magos y que no eran tres. Por favor, vea lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Biblia. Y en la tierra paz.
buena voluntad para con los hombres. Vuelvo a leerlo. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Biblia no dice lo que muchas tarjetas postales y hasta personas dicen. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Eso no dice, no dice, porque todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos somos malos, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Buena voluntad para con los hombres. ¿De quién es la buena voluntad? De parte de Dios. De Dios es la buena voluntad para los hombres. ¿Ok? Sigamos entonces, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los grandes sucesos por lo general son anunciados por personas importantes, por heraldos, ¿verdad? Gente que va, gente especial que anuncia algo muy importante, gente de renombre. Sin embargo, para validar el nacimiento del Salvador, fue usado un ángel, ¿verdad? Fue usado un ángel. Y para anunciarlo, en vez de proclamarlo a los reyes de la tierra, a los grandes, a los gobernadores de la tierra, ¿ante quiénes se hacen? Se hacen ante unos pastores, ante unos pastores de ovejas. Las personas, por cierto, más sencillas dentro de la sociedad judía. Al hacerlo, Dios hizo que su Hijo se identificara con estos hombres humildes, porque Jesús vendría a ser el buen pastor que guiaría a las personas a la salvación. Estos pastores se apresuraron y empezaron a esparcir las noticias por todo lado. Lo hicieron en sus casas, lo hicieron en sus aldeas, lo hicieron en los campos. La noticia se empezó a esparcir por todo lado que el rey había nacido. Esta gente sencilla fue instrumento de Dios para llevar el evangelio. El anuncio del nacimiento de Jesús mostró la sabiduría de Dios, alegrando el corazón de los humildes, trayéndoles gozo y aliento, ya que Él se identifica con ellos. Entonces, la perfecta sabiduría de Dios se puede mostrar en el tiempo, número uno, en el tiempo del nacimiento de Jesús, y ese tiempo fue exacto. Número dos, en el anuncio del nacimiento del Salvador. Número tres, esa perfecta sabiduría de Dios en la Navidad se muestra en la manera tan pura del nacimiento del Señor, la manera tan pura como el Señor guardó la pureza del nacimiento de Cristo. Recuerde que Jesús nació de una joven virgen, una muchacha que no había tenido intimidad sexual con su prometido llamado José. Tome su Biblia, el Nuevo Testamento, vamos al tercer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículos 26-27. Lucas 1, 26, dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Brinquemos siempre en el capítulo 1, brinquemos ahora a los versículos 32 al 35. Lucas 1, 32. Este será, hablando del niño, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí está, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios, en su perfecta sabiduría, sabía que el Salvador no tendría un padre humano.
A pesar que nació como los demás seres humanos, fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. El eterno Hijo de Dios, quien no tiene ni principio ni fin, vino a este mundo como un recién nacido para siempre seguir guardando su esencia. Esto es lo que se llama la unión hipostática. Jesús tenía las dos naturalezas. Era Dios, era totalmente Dios y era totalmente hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre. El domingo pasado conversamos un poquito sobre eso también. Bueno, sigamos adelante por un tiempito más. La perfecta sabiduría de Dios se puede se puede notar entonces en el tiempo, número uno, el tiempo del nacimiento de Jesús fue el tiempo exacto. Dos, en el nacimiento, el anuncio del nacimiento del Salvador. Tres, en la manera tan pura del nacimiento de Jesús. Y número cuatro, en el nombre que le fue dado, el nombre que le fue dado. Jesús era un nombre bastante común en esa época, bastante. En hebreo, ese nombre Jesús, Jesús es en griego, en hebreo sería el nombre Josué, que significa, tanto Josué como Jesús, significa Yahvé o Jehová salva. Este nombre estaba apuntando a la misión que traía, a su propósito por el cual vino a la tierra: salvar a la raza humana de sus pecados. Busque por favor Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Mateo 1, 20 y 21. Dice la Biblia de la siguiente manera. Mateo 1, 20 y 21. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre que está por encima de cualquier otro nombre y es el único en ese nombre en el cual podemos ser salvos, como dice Hechos capítulo 4. Y por cierto, un día, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, un día toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra se doblará al escuchar ese nombre. Su nombre es maravilloso, su nombre es fantástico y es el nombre santo, el nombre por el cual nosotros podemos ser salvos, el nombre de Jesús. Y un aspecto más acerca de la sabiduría de Dios en la Navidad es que, número 5, en el propósito podemos ver la sabiduría de Dios. Podemos ver esta sabiduría plena de Dios en el propósito mayor por el cual Él vino a la tierra. Hay gente que dice que vino para ser un gran hombre, para ser un gran maestro, que vino para ser un sanador, que vino para ayudar a los pobres y a los necesitados, a las mujeres. No, Jesús vino con un objetivo claro, definido, determinado. Jesús fue el bebé que nació con el propósito de morir. No con el propósito de vivir, sino con el propósito de morir. Nació con el propósito de entregarse por los seres humanos pecadores, apartados de Dios y sobre los cuales pesa la ira de Dios sobre sus espaldas. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Dice así la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El bebé en el pesebre nació para ser el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios, quien vino a dar su vida por nosotros. Yo quiero que hipotéticamente, ¿verdad? Imaginemos una conversación que nunca existió. Pero quiero que imaginemos un momentito, ¿sí? Que imaginemos un momento dado en la eternidad pasada. Ahí está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo conversando, sabiendo que el ser humano iba a pecar, sabiendo que el ser humano iba a transgredir, iba a violar su palabra,
iba a desobedecerle. Como es Dios, sabía que el ser humano iba a pecar, iba a fallar en el propósito original. Y entonces empiezan a deliberar cómo vamos a salvar al ser humano. ¿Cómo vamos a salvar a la raza humana? ¿Cómo podemos salvar a la humanidad? ¿Cómo podemos redimirlos? Quizá la opción sea, como digo hipotéticamente, quizá surge esta opción. Quizá la opción sea, si les damos una serie de reglas, si les damos una serie de normas de vida por las cuales ellos puedan regirse, reglas, normas que ellos puedan cumplir al pie de la letra todos los días de su vida y así se puedan salvar. Si las llevaran a cabo, entonces sus pecados podrían ser perdonados y obviamente pues podríamos aceptarlos como hijos nuestros, como hijos de Dios. Pero conociendo al ser humano, que después de la caída tendrá una naturaleza inclinada al pecado, inclinada al mal, no va a poder cumplirlas. No va a poder cumplir estas normas fielmente, siempre, todos los días de su vida. Podrá hacerlo por un tiempo, pero luego las quebrará. Bueno, quizá la otra opción pueda ser que escojamos a aquellos, ¿verdad?, entre la humanidad que tengan una buena conducta. O sea, que escojamos a los que son buenos. El punto es que por su naturaleza pecaminosa, el ser humano no siempre será bueno, ni tampoco llegará a tan alto estándar para obtener la salvación por sus obras. No hay nada que él pueda hacer todos los días de su vida que pueda comprar la entrada al cielo. Va a pecar, va a fallar, porque el hombre es débil. No puede ser siempre bueno. Entonces Dios en su sabiduría decide que había una manera para que la humanidad fuera perdonada del pecado. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hace carne para nacer como un niño, que iría a la cruz, que se haría carne para morir, para pagar por la deuda nuestra. Se necesitaba la sangre de Dios para que usted y yo fuéramos salvos. Jesús nacería en un establo como un cordero que nació en Belén, la casa de pan, porque Él sería el pan de vida. Él rendiría su vida como un sustituto sacrificial por toda la humanidad, por usted y por mí. ¿Quién más sino solo Dios puede cargar en sus espaldas el pecado de toda la humanidad, que llegue a arrepentirse, que lo llegue a buscar tanto la humanidad pasada, presente y futura? En el momento en que una persona decide arrepentirse de su condición pecadora y entregarse totalmente a Él, decidiendo recibirlo por la fe en su corazón, en ese momento la muerte sustituta de Jesús, la muerte expiatoria del Señor es aplicada, es ejecutada en Él o en ella. Se convertirá en un hijo, se convertirá en una hija de Dios, será sellado por el Espíritu Santo, vivirá seguro en la mano de Dios y así puede vivir en el cielo eterno con el Señor Jesucristo, el cual es su casa. No olvide que cuando veamos el pesebre, cuando usted vea el pesebre, ese pesebre está bajo una sombra, la sombra de la cruz, ya que ese niño nació para morir por usted y por mí. A veces nosotros Navidad la circunscribimos y la enfocamos solamente ahí, en esta imagen, ¿verdad? De esta, como quiero usted llamarlo, portal, pasito, ¿verdad? Ahí está José, María, los animalitos, el niño Jesús. Ese niño Jesús se haría un hombre. Y ese niño Jesús moriría por usted y por mí en la cruz, para darnos acceso al Padre, para darnos comunión con el Padre. No hay otra forma por la cual usted o yo, cualquier ser humano de este globo terráqueo puede ser salvo. No hay otro nombre, dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por medio de Jesucristo que usted y yo podemos, y cualquiera puede llegar a ser salvo, puede llegar a conocer a Cristo, sus pecados le son perdonados, puede tener acceso al Padre, puede tener comunión con Dios.
Dios quiere justificarlo, adoptarlo, santificarlo. Dios quiere caminar con usted en armonía. Pero usted necesita tomar la decisión. Usted necesita abrir su corazón. El Espíritu Santo está trabajando en su vida, pero usted necesita abrir el corazón. Ahora, si usted es creyente, mi hermano, y como decía al principio, Dios se interesa por usted. Dios le preocupa a usted. Dios le ama a usted, le salvó con un propósito. Nos salvó no solamente para darle un seguro contra infierno. Ya tengo el seguro, ya lo compré. No pagué nada, Jesús lo pagó y ya yo puedo vivir como quiera. No, así no funciona. Por sus frutos los conoceréis. Si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino, usted va a vivir para Dios, no para usted. Segunda de Corintios 5, búsquelo por favor ahí. Segunda de Corintios capítulo 5 es tremendo pasaje. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Jesús murió por usted, luego usted murió. Dice, y por todos murió, por usted murió, para que los que viven, usted que está vivo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, mi hermano, si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo. Hágalo. Ya, tome. Si tiene que pedir perdón a Dios, si tiene que pedir perdón a alguien, hágalo. Hágalo. Si Dios dice, y con esto concluyo, si Dios dice, en mi sabiduría solo hay una forma, solo hay una manera, solo hay un camino para ir al cielo, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Aceptará la sabiduría de Dios para usted o la rechazará? ¿Qué hará? Vamos a orar. Señor, agradecemos la Navidad, agradecemos el que hayas venido, Jesús, a la tierra. Es que nosotros tenemos una celebración, nosotros celebramos, hacemos comiditas ricas, estrenamos ropa, decoramos la casa bonita, vacilamos, reímos, disfrutamos en familia, con amigos, que es tan bello. Pero todo eso apunta a un cumpleañero. Todo eso se lleva a cabo porque Jesús es la Navidad. Jesús nació. Jesús nos fue dado como Salvador. Yo te pido, Dios mío, que tú trabajes en nuestro corazón, que tú trabajes, Padre, en nuestra vida. Sé que te importamos, sé que te importan nuestros caminos, sé que te interesan, Dios, lo que nosotros hagamos con la vida. Oramos, mi Padre, para poder ser hombres y mujeres consagrados a ti. Y si hay alguien que está oyendo este mensaje, sea una persona que esté yendo a Casa de Pan, o sea una persona que simplemente usted lo guió a conectarse y a escuchar este mensaje, yo te pido que tú trabajes en su corazón y lo salves, le des vida eterna, le des la salvación de su alma. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Si Dios lo permite, este domingo estaremos viéndonos en nuestra iglesia, ya en Casa de Pan, el domingo pasado, pasamos un tiempo muy bonito con una tamaleada y nos comimos un tamalito, un café, compartimos, escuchamos algunos cantos de los niños, estuvo muy bello el tiempo allá. Así que le invito y le espero este próximo domingo a las 10 de la mañana allá en Casa de Pan, en San Joaquín de Flores. Le invito para que se una con nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche, que descansen. Bendiciones.